Muy buenas a todos y a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Luna y esto es Español desde el Sur. Para el episodio de hoy estoy muy contenta de decirles que tenemos un invitado que probablemente muchos y muchas de ustedes ya conocen. Su nombre es Matías y si su voz les resulta familiar es porque entonces escucharon su podcast Trae Alfajores. También estoy muy contenta de avisarles que con Matías vamos a estar haciendo una transmisión en vivo, ¿sí? Un live en su canal de YouTube. Probablemente lo van a encontrar si lo buscan como Trae Alfajores, pero el canal en sí se llama Venture Out Spanish. Entonces, como les decía, vamos a estar en vivo el domingo 14 de septiembre, ¿sí? Este domingo, a la 1:30 en horario Buenos Aires. Bueno, horario Argentina. Dato curioso que no sé si sabían, en la Argentina, en toda la Argentina tenemos siempre el mismo horario. Así que domingo 14 a la 1:30 horario Argentina. De todas maneras, les voy a dejar toda esta información y todos los links que necesiten en las transcripciones. Para quienes escuchen este proyecto por primera vez, hay un link en la descripción del podcast en donde van a encontrar todas las transcripciones gratuitas, el Instagram de este proyecto y también me van a poder contactar si están interesados o interesadas en tomar clases de español conmigo. También les voy a dejar el link al podcast Trae Alfajores para que lo vayan a ver. Realmente se los recomiendo un montón. Ya van a entender un poco mejor de qué se trata su proyecto si no lo conocían ahora en este episodio. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos con la entrevista. Bueno, acá estamos. Estoy esta vez para esta entrevista con Matías del podcast y proyecto en general Trae Alfajores. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Hola Luna, muy bien, gracias por invitarme. Oh, por favor, gracias a vos. Bueno, para empezar, no sé si querés hacer una breve presentación tuya por si hay alguien que no te conoce, que nunca te escuchó. Dale. Bueno, me llamo Matías, vivo en Córdoba. Tengo una pata en el español y otra en el español rioplatense específicamente. Y como parte de eso, tengo mi página que es Venture Out y como parte de la página el podcast que es Trae Alfajores. Y todo tratando de llevarlo siempre para ese lado más rioplatense que Claro. otra cosa, digamos. Claro, claro. Y además vos das clases de español o dabas... Doy clases de español, doy clases de inglés también. Ah. Doy clases de español a extranjeros y de inglés a hablantes nativos de español. Así que tengo un poco de la práctica de idiomas que se fusionan, ¿no? Por eso muchas Sí. veces cuando hablo de aprender español también siempre lo elevo a aprender idiomas, porque Claro. hay un montón de cosas que son como microhabilidades que necesitas para aprender cualquier idioma que quieras. Y tal vez más que idiomas. Porque si lo empezás a, si lo empezás a llevar, Sí. aprender es un proceso donde estás siempre aplicando estrategias para lograr un objetivo. O sea que vos decís que hay estrategias de aprender idiomas que se pueden, diríamos una palabra bien compleja, extrapolar, o sea que se pueden llevar a otros lugares, a otras habilidades. Sí, totalmente. De hecho, para mí esa es la mejor manera de visualizar los aprendizajes, que cuando estamos aprendiendo, lo que pasa no es tanto cómo reacciona tu cabeza a la gramática del español o a la Sí. sintaxis del español, sino que estás haciendo todo un camino de aprender algo e incorporar las cositas que te llevan a hacerlo cada vez mejor. Sí. Y en ese sentido, digo, cualquier cosa que aprendes te pone en una situación incómoda con la esperanza de estar en otro lugar a medida que avanzás en ese camino. Sí. Sí, se pone en práctica, ¿no? Y cada vez que lo haces te sale cada vez mejor. Bueno, yo me doy cuenta cuando empiezo a estudiar un idioma nuevo, sobre todo si lo empiezo a estudiar en grupo, que a la gente en general va más lento. No tiene nada que ver con ninguna cuestión ni de inteligencia ni de nada, sencillamente que yo hace muchos años que pongo en práctica estudiar idiomas, enseñar idiomas, ¿no? Entonces es eso, es una habilidad que se practica
Y por supuesto que una gran forma para hacerlo es el podcast, escuchando podcast. Yo creo que tal vez esa es la razón por la cual empezaste a traer alfajores, o cuál es la historia, si es que la hay. Sí, un poco sí. Creo que el mundo podcast a muchos nos sorprendió. Yo siempre empiezo desde atrás y digo, como cuando yo terminé la secundaria no tenía banda ancha en mi casa. Claro. Y desde entonces, incluso desde ese momento de conexiones lentas y ICQ, para adelante, siempre hay cosas en internet que te muestran cómo podés conectar con gente que jamás imaginarías que llegan a algo. Que llegan a algún lado. A algún lado. Sí. Y entonces, cuando me empecé a relacionar con el podcast, fue casi al mismo tiempo que lo empecé. No hubo mucha diferencia entre descubrir el mundo de los podcasts y empezar a hacer uno yo. Ah, ok. Pero porque antes había tenido un proyecto radial y entonces me parece que eso me dio como un poco más de confianza en que podía hacerlo sin mucha reflexión. Muy bueno lo del proyecto radial. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿fue una radio de Buenos Aires o online? ¿Cómo...? Sí, las dos, porque fue un programa que tuvimos durante 3 años con un grupo de amigos. Wow. Y empezamos haciéndolo en una radio local y después nos pasamos a una radio online cuando las radios online empezaban. Claro. Y la principal diferencia entre radio y podcast es el hecho de que lo haces en vivo, ¿no? Y que no tenés la capacidad de editar. Entonces, si a la radio lo pasás por Audacity, tenés una ventajita. Ya es podcast. Sí, ya es un podcast. Claro. Y bueno, y a raíz de eso me pareció que era necesario darle un ángulo más a lo que yo estaba tratando de hacer desde internet, que era exponer el español rioplatense. Claro. Porque todos los que entramos al español desde el lado de tutores, profesores, siempre nos damos cuenta que los recursos están monopolizados. O casi no hay. Monopolizados desde el español peninsular. Ah, por supuesto. Que cuando empezás a compararlo con tus formas, con tu vocabulario, con tu pronunciación, con un montón de aspectos no tan visibles del idioma, no te representan. Entonces, a partir de eso, me pareció que cuantas más personas hagamos un trabajo de exponer la diversidad del español, más enriquecemos lo que encuentra un estudiante si quiere descubrir las variedades o los dialectos que no están siempre a primera vista, ¿no? Mucha gente los descubre bastante adentro de su viaje. Sí. Bueno, de hecho, a mí me pasaba exactamente lo mismo. Me pasaba que en las clases de español que yo daba y que sigo dando, me gusta recomendar recursos, pero muchas veces los únicos recursos que había eran de España o de México, con suerte. Y por un lado está buena la diversidad, y por el otro lado es como que nunca termina de representar el español que yo llevo a las clases. Total. Y entonces a veces me preguntan por palabras que tampoco puedo explicar porque no son de mi variedad. Y pensé, qué bueno sería que haya más recursos en español argentino. En ese momento no sé si había tantos. Estaba así, me acuerdo de Argentalk, Pocket Spanish, eso estaba, pero no sé si había mucho más. Yo empecé en diciembre del 2023 y el primer episodio que hice fue hablando del español neutro, ¿no? Entonces... Que es como una guerra que tenemos todos, silenciosa, y es más pacífica que violenta, pero cualquiera de nosotros que no hablamos esas variedades, sentimos la distancia. Y yo creo que no hay mucho para hacer más que sumar esta noción, que un estudiante entienda que el español se habla en 21 países y no solo lo podés ver en el macro de 21 países, también lo podés achicar a lo que pasa dentro de cada país, y entonces esa multiplicación de españoles me parece que por un lado le da otra dimensión a lo que significa aprender español, elegir un acento, porque eso también empieza a pesar. Y después de eso, empezar a distinguir cuál es la importancia de cada cosa que representa a esos dialectos.
porque La identidad. te encontrás muchas veces con que la identidad que se marca como representativa de una variedad es o incompleta o directamente aísla una parte y no representa lo que hay que tener en cuenta cuando querés meterte en eso. Sí, totalmente de acuerdo. Me pasaba mucho, no sé si a vos te dio la misma sensación, pero muchas veces se engloba, se pone en el mismo grupo al español de Latinoamérica contra el de España, como si fuera una misma cosa. Imposible, de más de 20 países, imposible, cada español es súper distinto. Y no solo a gran escala esto de que tiene que haber diversidad, también dentro de Argentina, no sé, a mí me pasa que yo soy consciente de que mi podcast es muy porteño, ¿no? Como muy centrado en Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Lo sé, cada tanto lo digo para recordarlo y por eso encuentro necesario que otras personas de otras partes de la Argentina puedan tener sus podcasts también y me parece maravilloso. Y sobre esta cuestión de lo argentino, yo creo que tu podcast tiene algo súper especial y es que en episodios de pocos minutos, porque en general son de 10 minutos más o menos, ¿no? Tocas temas súper específicos de lo que llamaría la argentinidad. No sé, me acuerdo que hiciste uno de la soda, ¿no? La soda es ¿cómo le llamamos al agua con gas? Y que yo soy muy fanática y no sé si en otros países es como... Es tan así la cuestión de la soda, si se toma tanto. Hablaste, no sé, de la clase media, hablaste del inglés en la Argentina, de los kioscos, no sé, temas súper específicos pero argentinos. Y me pregunto si vos pensaste en esos temas a propósito, adrede, pensando, ok, voy a mostrar lo que es la cultura argentina, o cómo fue surgiendo eso. Bueno, hay una mezcla de todo eso. Para mí lo principal de traer alfajores es hacerlo más o menos como te pasa a vos, desde un lugar que cualquier persona que escucha puede asociar a nuestro acento, nuestro componente rioplatense, pero también reconociendo que Argentina es mucho más que Buenos Aires. Sí. Y a veces, a mí me pasa ahora que no estoy en Buenos Aires, claro, y te pones en contacto con lo que dicen los diarios o lo que pasa en general en el país, siempre se refiere a lo que pasa en Buenos Aires. Por eso es importante expandir hasta donde se puede lo que nos representa como habitantes de una gran metrópolis. Sí. Y tratar de imaginar muchas veces si eso también aplica a personas que están lejos de lo que a nosotros nos parece, por un sesgo de crecer y estar en ese lugar, nos parece obvio. Sí. Entonces, los temas de traer alfajores empezaron secuencialmente de una forma bastante orgánica, te diría, porque la pregunta que yo me empecé haciendo es eso: ¿qué temas representan a la Argentina? ¿Qué cosas representan a la Argentina? El mate, el asado, el dulce de leche, el fútbol, nuestra forma de hablar, obviamente. Pero ahí empecé a ver que cada una de esas ideas tenía detrás alguna otra construcción anterior o derivada que me abría la puerta de otro episodio. Qué lindo. Y tal vez cuando vos lo empezás a revisar, o sea, desde acá hacia atrás, te encontrás con que parece estar todo planificado desde el principio, pero lo que pasa muchas veces es que un episodio me deja pensando en el próximo. Claro. Y de esa manera también se ordena una propuesta de exploración que tiene una parte que para mí es como antropológica, si querés, sociológica, donde empezás a preguntarte ¿dónde está la argentinidad? Claro. Y en este momento yo pienso que hay dos cosas que podemos integrar o mezclar como argentinidad. Una cosa es lo que nos representa hacia afuera, lo que la gente que no vive en Argentina piensa que es argentino, y que, spoiler alert, para muchos de nosotros no lo es, ¿no? Porque me parece que la cultura del fútbol, la cultura del asado, aplican a cierta cantidad de argentinos y argentinas. Sí. Y te encontrás con que la soda es algo mucho más universal, pero que hacia afuera
no llega. Es menos obvio. Tenés que pasar tiempo en Argentina, ver sifones, preguntar qué es eso, ir a tomar un vermú, que te traigan el sifón a la mesa. Y todo eso para mí termina siendo un poco más genuino que el marketing que se construye como mito nacionalista, casi te diría. Sí, que cada país lo tiene, ¿no? Pero... Sí. Bueno, es interesante lo que decís. Yo cada tanto lo digo en algún episodio, pero hubo un momento de mi vida en el cual yo me hice vegetariana. Además, nunca me gustó el fútbol y en ese momento todavía no tomaba mate. O sea, casi que no me sentía argentina. Ahora tomo mate, ok, pero lo del asado y el fútbol te lo debo. Y sin embargo, tengo un sentimiento de pertenencia con este país. Y te iba a preguntar antes de que dijeras esa palabra, si vos pensás que existe la argentinidad. Yo entiendo que me estás diciendo que sí. Y si existe, si hay alguna manera de definirla, si hay ciertos, no sé, requisitos para ser argentino. Si pensás que un extranjero puede volverse argentino de corazón, digamos. No sé, ¿qué se te viene a la cabeza con estas preguntas? Bueno, se me viene primero que hay una línea evolutiva de lo que podemos pensar que es argentinidad, que es muy diferente la respuesta que damos hoy y la respuesta que hubiéramos dado en el 1900, cuando Argentina estaba construyendo un país, se estaba consolidando la demografía incluso, que hoy es Argentina. Para mí la argentinidad es ambiguo, porque hay personas que se identifican totalmente con el hecho de haber nacido en Argentina y yo siempre doy el ejemplo de hablar en plural. Cuando decimos ganamos el mundial, por ejemplo, como ejemplo máximo, creo que los países se construyen por ese sentido de pertenencia, pero también filosofando a otro nivel de lo que significa eso, también eso es lo que hace que los argentinos y los chilenos o los argentinos y los brasileños tengan esta rivalidad difícil de justificar y que viene de una tradición en la que a vos te dicen que por ser argentino, los brasileños, los chilenos, los ingleses, y en muchos de estos casos también por una cuestión deportiva, están en la vereda de enfrente. Y entonces por eso me gusta también relativizar esas ideas de lo que pensamos que es nuestro y el orgullo nacional y la canción. Hay una banda argentina que grabó un tema muy emblemático que es la argentinidad al palo de la Versuit Vergarabat y que se burla un poco de eso, ¿no? Como de la parte más arrogante de decir nací en Argentina y todo esto me da un brillo personal, solo porque mi pasaporte o mi DNI me reconoce como argentino. Sí, bueno, ese es uno de los grandes estereotipos argentinos, ¿no? Y principalmente dentro de Latinoamérica el egocentrismo, bueno, un estereotipo un poco de mierda, pero a veces que puede ser cierto. Pero también creo que es muy cierto más que nada para los porteños. No siempre un porteño es ni narcisista ni egocéntrico, pero hay algo ahí de, somos los campeones del mundo, somos lo mejor, somos superiores. A veces nos lo creemos de verdad, otras veces no, pero está esa imagen de los argentinos. Y por otro lado, no sé, si buscas cuáles son los valores de un argentino, te aparece compañerismo, lealtad. Entonces, no sé si se puede definir la argentinidad a través de grandes cosas como valores o rasgos de personalidad, como es ser egocéntrico o ser compañero, o si se define en las pequeñas cositas como, no sé, la soda o los rituales familiares o lo que sea que signifique la argentinidad en las pequeñas cosas. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Y tal vez te pasó también que cuando llega un alumno que quiere aprender español rioplatense, las razones pueden ser muchas. Puede ser porque me pasa mucho que tienen pareja argentina o argentino. Me pasa que hay gente que estuvo o va a estar en Argentina, pero sobre todo cuando hablas con gente que ya vive acá, te dicen ese tipo de cosas. Te dicen que a ellos les gusta la parte social, está mucho más activa, que se sienten más
bienvenidos a participar. Al mismo tiempo, después te dicen, pero tampoco podés llegar demasiado hondo, ¿no? Porque eso a veces es lo inesperado de cómo nos presentamos y hasta dónde podés conectarte si sos un extranjero en Argentina con los locales. Porque también eso es una dinámica que está en todas partes. Si vos llegaste a una ciudad y tenés que empezar a conectarte, a veces las conexiones más disponibles son las de otras personas extranjeras en tu situación. Uh-huh. Claro. Y eso a mí me sorprendió porque ahora desde Córdoba todas mis conexiones con estudiantes en Buenos Aires son a la distancia, claro. Pero con muchos de ellos me podría juntar en un plan de fin de semana, uh-huh. Sobre todo cuando empezás a desarrollar una amistad o tenés una frecuencia que te hace sentir cercano a eso. Sí. O sea que, claro, tuviste varios estudiantes que no solo les interesaba, sino que ya estaban viviendo acá. Pero decís algo interesante también, y es que por más que podamos dar una linda bienvenida a quienes se interesan por nuestra cultura, porque de hecho hay como una fascinación entre los y las argentinas de un extranjero que viene a adoptar un poco lo nuestro, depende qué extranjero. Me parece que lamentablemente todavía hay mucha xenofobia con extranjeros de países latinoamericanos, uh-huh. Demasiada para mi gusto. Pero si es europeo o es estadounidense o es de otro país que no sea Latinoamérica, siempre despierta interés y fascinación. Pero vos decís que aún así uno nunca, como extranjero, nunca puede terminar de integrarse o nunca puede terminar de ser argentino, de poder llamarse argentino. Bueno, eso creo que es el componente que aporta cada uno, ¿no? Hay una parte tuya que lo elige. Pero eso requiere o tiempo, mucho tiempo en el país, el suficiente para amar y odiar lo que encontrás acá, sí. O una sensación como de que naciste en el lugar equivocado, ¿viste? Que hay argentinos que también lo hacen cuando se van a otros países. Y ahí ya tenés que estar mirando qué parte tuya se integra a un tipo de sociedad o a otro, sí. ¿no? Como la parte que siempre se admira de los países organizados, ordenados, donde las calles están limpias, no hay bocinas en cada esquina. Bueno, me parece que no podés todavía, no podés crear en un laboratorio a las sociedades ideales, entonces o lo aceptás con lo que vienen o buscás un lugar donde te represente más. Sí, totalmente. Me gustó esto que dijiste, no solo de amar partes de la Argentina, sino también odiarlas, porque pertenecer a una cultura o realmente entenderla es verle los dos lados. Y yo siento que los estereotipos, todo esto del fútbol, del asado, del mate, o la gente que viene a hacer turismo, que me parece buenísimo que vengan a la Argentina, pero ahí estás viendo lo lindo. Vas a Buenos Aires y vas a Palermo. No vas a, no sé, Villa del Parque puntualmente es lindo, pero no es Palermo. Uh-huh. Y no irías a otro barrio, ¿no? O el conurbano. No irías al conurbano. No irías al conurbano, exactamente. O vas a las, no sé, cataratas, pero difícilmente vayas a Catamarca, que es uh-huh. precioso, pero no es tan turístico a nivel... para los extranjeros, quiero decir, ¿no? Entonces, obvio, siempre vas a conocer lo que nosotros queremos que conozcas como extranjero, a menos que realmente te quieras integrar. Y entonces, inevitablemente vas a empezar a ver lo que no te gusta. Uh-huh. No sé, hay gente que, no sé, maneja como loca, o hay gente que está muy enojada todo el tiempo y se nota esa vibra en la calle, al menos en las ciudades. Vos ahora no estás en una ciudad, pero... tendrás cosas que tal vez no te gusten de vivir en Villa General Belgrano, me dijiste, ¿no? En Villa General Belgrano vivo, sí. Un ejemplo de eso que vos decís es hacer trámites. La burocracia de tramitar tu residencia en Argentina como extranjero. Es un quilombo. Y todo lo que se habló desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, y los titulares que encontrábamos en los diarios que decían que los rusos que estaban llegando a Argentina estaban haciéndolo solo para tener un pasaporte argentino y una serie de ideas
muy básicas, muy Sí. tontas. Puedes en decir la palabra donde- que quieras, ¿eh? Bueno, le- lo dejamos en esos calificativos, pero la verdad es que cuando vos escuchás lo que tiene que pasar una persona que está presentando papeles y Sí, tratando de tener un permiso de residencia legal, ahí rápidamente todo el maquillaje y toda esa parte que mostramos y promovemos sí, se cae, sí, se cae. sí. Y si tomo esto como una señal de lo que voy a seguir encontrando, mejor que acepte que mi imagen idealizada puede tener que ver con paisajes, puede tener que ver con comida, puede tener que ver con cultura, pero no vas a escapar de esas partes no tan deseables. Claro. En ningún lado, ¿no? Ujú. No digo que Argentina engaña y se vende como el destino ideal y después te muestra Sí. su cara oculta. Que me parece que a veces viajar es creer que en otro país las cosas no son como vos las conocés en donde pasaste más tiempo. Y eso es una idea que hoy está como muy promovida, ¿no? Sí. Como el hecho de no ser de ningún lado y de la cultura nómade tiene esa parte inspiradora donde tenés bloggers que te muestran que hoy están en Cancún, mañana están en China y mucha gente dice, esa es la vida que quiero, pero ¿hasta dónde Claro. estás explorando Sí. las culturas en esos lugares? Estás reconociendo lugares, estás sacando fotos en lugares muy icónicos. No significa nada más que eso. Tenés la foto. Entonces me parece que hoy eso es importante. Ponerlo dentro de las cosas que nos preguntamos cuando estudiamos idiomas. ¿Cuáles son nuestras, no diría motivaciones, pero tal vez cuáles son las cosas que nos atraen? Y tratar de ir más allá Sí. de esas cositas que vas a encontrar en redes Sí. y tal vez está amplificado de una forma que no es real. Sí. Bueno, te iba a hablar exactamente de eso, de las redes. Esto que decías de que los países muestran lo que los otros quieren ver. Bueno, es exactamente la misma lógica que Instagram. Y en realidad ni siquiera siento que sea algo moderno. Preocuparse por la propia apariencia, que es algo más antiguo que, no sé, que la humanidad misma, más o menos. Eso es querer mostrar lo mejor de vos. Claramente uno no va a mostrar lo peor a propósito. Pero yo realmente creo que estudiar un idioma es conocer una cultura. Sobre todo si elegís un acento, una variedad del español más específica y realmente querés consumir contenido nativo, te vas a encontrar hasta con lo que no te gusta. Y eso se ve más fuertemente cuando vas a vivir a otro país. No tanto viajar, sino vivir, aunque sea un tiempo. No sé si vos alguna vez viviste en otro país o pensaste en hacerlo por un tiempo. Sí, bueno, justamente mi primera vez enseñando español fue mientras vivía en Brasil Ah, mirá. y fue de forma totalmente inesperada porque alguien que conocí me preguntó, solo por ser argentino, me preguntó si quería dar clases de español en un hotel. No, Yo en le, un di- hotel. yo le dije, en un hotel, en esos hoteles all Wow. inclusive que necesitan staff que hable un poco, porque reciben muchos Sí. turistas que hablan español. Yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? No, tenés la cancha libre para lo que quieras, ¿no? Como hace más o menos dentro de lo que propone. Ellos tenían un libro de estos que hablamos antes, Sí. un libro impreso en España con cosas que no servían Sí. para mucho. Y en ese momento empecé a pensar que enseñar, y de esto te hablo hace más de 10 años, empecé a pensar que con eso podía viajar a cualquier parte y ofrecer algo, que era una forma de hacer un trabajo nómade, justamente. Y estuve 6 meses en Brasil. Volví a la Argentina y el proyecto de decir, voy a formarme como profesor de español Sí. para poder salir a enseñar español, me arraigó acá. No automáticamente, pero sí volví con una convicción mucho más fuerte de la que tenía, sintiendo que acá pertenecía. Y volviendo otra vez a lo difícil que es a veces decir por qué perteneces. Pero si pasás tiempo fuera de tu país y volvés, automáticamente lo percibís. Sí. Las dos cosas, no es que volvés enamorado,
pero volvés valorando una imagen mucho más completa de lo que tenés acá y lo que te arraiga. Ujú. Yo creo que la palabra arraigo en eso, Es buenísimo. con la imagen de raíz, ¿no? Sí. Porque arraigo es una palabra que tiene que ver con tus raíces. Entonces, estar arraigado a un lugar no significa que no puedas hacer tu vida en otra parte. Pero, por ejemplo, yo crecí en Buenos Aires y ahora, viviendo en Córdoba, sigo sintiendo que estoy en Argentina. Sí. Parece obvio lo que estoy diciendo, porque estoy en Argentina. Sí. Pero por momentos tenemos esa imagen de que o te quedás en el lugar donde naciste o te vas a 5.000 kilómetros. Y a veces moverte un poquito, Sí. a veces moverte de barrio Sí. te da esa imagen. Y para mí, cuando lográs estar en el lugar que estás porque elegís estar ahí, ya un montón de esas necesidades de viaje se aquietan. Se Sí, aquietan, sí. ¿no? Y por eso mucha gente que tiene ese plan nómade en algún momento dice, bueno, Quiero volver. ahora quiero volver. Claro. O me quedo acá, Claro. en todo caso. Sí, siento que esa experiencia de vivir en otro país puede resultar en dos cosas. O bien, como vos decís, te arraiga más a tu país y a tu pertenencia original, digamos. O por el contrario, te confirma que sí, que en realidad preferís arraigarte en otro país. Ujú. Y ahí volvemos a lo que estábamos hablando al principio de los extranjeros que quieren adoptar la argentinidad como una nueva identidad, ¿no? Que me parece hermoso. Y que para mí no implica, no significa que vos tengas que abandonar tu pertenencia original, sino que uno puede ser de varios lugares y eso está perfecto mientras no te haga sufrir, ¿no? Porque físicamente no puedes estar en muchos lugares a la vez. Pero bueno, tengo una última pregunta para vos que me da curiosidad. De todos los temas que tocaste en Trae Alfajores, ¿hay algún tema favorito o tenés algún episodio favorito de tu podcast? Sé que es raro de pensar, pero me da curiosidad. A mí me gustan mucho los episodios donde hablé de música, las diferentes identidades musicales que tiene Argentina. Primero, no sé si en orden fue el primero, pero la sorpresa del tango y encontrar que mucha gente piensa que en Argentina todo el mundo sigue en plan tango, sin desconocer que sí hay un movimiento de gente muy ligada al tango todavía. Pero si uno llega a la Argentina esperando lo que ves en San Telmo, en la plaza donde hay bailarines, o en La Boca, donde tenés esos espectáculos espontáneos de tango, no lo vas a encontrar. Y poder ver que 70 años atrás el tango estaba en fade out y el rock nacional estaba apareciendo y que detrás de todo eso el folclore nunca dejó de estar. Y hice un episodio sobre el cuarteto, que es un estilo de música súper característico de Córdoba. Y empezás a ver que cuando hablas de música estás en realidad siempre achicando el gran angular de la cámara, ¿no? Como los que piensan que el tango es Argentina, o los que piensan que el tango es el rock, o lo que es ahora la música urbana, que tiene letras que a mí a veces me descolocan porque no sé qué está pasando en la letra, ¿no? O sea, no entender la letra de algunas canciones o recalcular algunas letras y decir, party, claro, ¿no? Como cuando empezás a encontrar eso, también habla de cómo en la música se vehiculizan, otra palabra difícil, pero en la música se vehiculizan un montón de elementos culturales que te pueden dar una muy buena imagen de cómo podés leer a un país de acuerdo a la música que está asociada o que salió de ahí. Ni siquiera está asociada, porque podés encontrar cualquier cosa. Podés encontrar cumbia argentina, más allá de que la cumbia no nació en Argentina, ¿no? Eso me parece muy rico. Sí, pero que igualmente fue adoptada, ¿no? Por la Argentina. Y fue adoptada, sí. Sí, completamente de acuerdo. Esto del tango como argentino, bueno, yo creo que el tango es porteño, ¿no? Más de Buenos Aires que otra cosa. Ahí está otra vez el porteño centrismo.
brillando, ¿no? Pero bueno, no sé si te queda algo más que decir. Obviamente que es un tema que no para de abrir preguntas, pero Ujú. ¿hay algo que te quede pendiente, que quieras decir a modo de conclusión, o sentís que lo dijiste todo? No, una sola cosa más que para cerrar lo que hablábamos de los estudiantes Sí, que eligen una variedad del español y eligen el español rioplatense, que lo encuentro muchas veces en conversaciones durante las clases. Es importante entender qué hace a una variedad diferente de otras y que no siempre tiene que ver con lo idiomático, porque hay muchas expresiones idiomáticas ricas y específicas de mm, Argentina que tienen que ver con lo que se llama de forma muy genérica lunfardo, sí, pero también me parece que a veces se pierde de vista el manejo del voceo con las formas de presente e imperativo sí. que tiene mucho más impacto en tu forma de hablar que en esas palabras más específicas que no significan nada si seguís sonando genérico. Si O usas el sea, tú. por ejemplo, Sí. pero si el objetivo es lograr alinearte, es importante ir más allá del vocabulario, Mm, ¿no? Como gran idea guía, eso me parece muy útil para cualquier persona que, si está escuchando español desde el sur, sabe que vos hablas de esta forma y que sos de Argentina y bueno, por ahí tiene una serie de checks, sí, pero siempre pensarlo más desde lo general que desde lo específico, sí. para después meterse. Sí, re interesante eso que decís. No solo del voceo, o sea, de las conjugaciones, sino a nivel fonético también. El Mm, yeísmo muy conocido, esta cosa de yo, lluvia, calle. Bueno, eso. Pero también la S aspirada. No sé, nosotros ujú, no decimos desde, decimos desde. Y creo que eso es ujú. algo de toda la Argentina. Bueno, no quiero arriesgar a decir toda la Argentina, pero Sí, pero es una tendencia del español, sí, sí, nosotros exageradamente. exageradamente. Bueno, en Ecuador me parece que en realidad las pronuncian todas como desde, mascota y Mm. yo pensé que era algo más como de estudiante de español, pero no, es algo que es de variedades y en la Argentina es muy exagerado. Entonces, creo que más que lunfardo, a mí lo que me sorprende es escuchar esa S aspirada. Digo, Mm. realmente estuvieron trabajando, ¿no? Sí, En su argentino. es verdad, son ese tipo de sonidos que muy rápidamente te das cuenta si están bien colocados o si todavía hay que seguir buscándolo, ¿no? Sí. Porque en la S muchas veces vas a encontrar o que desaparece o que se exagera como una J Ah, sí. y cuando están en ese lugar que no es ni la S que no está ni la SJ, eh, es increíble. Sí. Y es muy sutil, Sí. ¿no? Es sutil, es una de las cosas probablemente más sutiles que hay en el aprendizaje Sí. del río platense. Y compleja, por su misma sutileza, ¿no? Y porque te podés obsesionar, podés transformar la S en tu único problema para dominar el español. Sí. Eh, bueno, muchísimas gracias por haber estado en el episodio. Realmente fue un placer y hace tiempo que quería proponerte estar en español desde el sur, así que gracias por coparte. Gracias a vos y la vamos a seguir. Muy bien, Te voy a invitar para seguir conociéndonos y opinando de cosas relacionadas a esto. muy bien, ahí estaré. Muchas gracias. Chau, chau. Un abrazo. Chao, Luna.